Hola, en esta presentación vamos a abordar los temas de upset o actitudes inusuales en términos de prevención y recuperación, muy brevemente. De hecho, hay todo un módulo bastante extenso de aproximadamente 4 horas sobre upset. La relación entre la velocidad de pérdida, la altitud y el peso, la altitud en términos de pressure altitude, o sea, la altitud a una presión estándar de 2992 o 1013, la relación que existe entre el coeficiente de sustentación y el ángulo de ataque y la recuperación entre barrera incipiente y desarrollada. El concepto de recuperación de actitudes anormales implica no solamente recobrar la aeronave a una actitud dentro de la envolvente del vuelo normal y las condiciones deseadas, sino a su vez mantener el control de la aeronave después de recuperarla. El día que operen por instrumentos o si en algún momento volando por instrumentos tienen una condición de upset en condiciones de vuelo instrumental en India Mike Charlie o Instrumental Meteorological Condition, o sea, dentro de nubes sin tener referencia con el horizonte real, tengan presente que el mejor recurso para no desorientarse si es que no practican con cierta frecuencia algún tipo de maniobras inusuales en algún simulador o algo así, o digamos en vuelo por instrumento, la manera de que por instrumento respecto al horizonte artificial, que es el instrumento primario de actitud, para volar por actitud y potencia como debe operarse toda aeronave, la manera más fácil, simple y para no desorientarse es partir verticalmente el horizonte que está frente a nosotros, tirar una raya vertical y del lado que se vea más horizonte, más cielo, del lado que se vea el cielo, hay que rolar para ese lado inmediatamente, hacia el cielo o la representación que en el horizonte artificial tenga el cielo. Las condiciones o la definición de qué se entiende por condición de upset o de actitudes anormales es llegar a una actitud involuntaria a velocidades y cargas aerodinámicas o fuerza G fuera del rango deseado o de operación normal para la aeronave que estamos volando. La condición de upset o de actitudes anormales o inusuales en muchos casos, lamentablemente, es precursora de lo que se llama pérdida de control del vuelo o loss of control in flight, que se abrevia con LOC-I. Y la pérdida de control en vuelo, lamentablemente, es la causa de más del 50% de los incidentes, accidentes y fatalidades ocurridos en aviación civil durante los últimos 25 años. Por lo tanto, es muy importante que le prestemos atención a esto. Cuando decimos involuntaria actitud, se refiere a que se considera upset 10 grados o más de nariz abajo, 25 grados o más de nariz arriba y 45 grados de inclinación o más. Y normalmente la condición más fácil para recuperar una aeronave de una condición de upset es pitch, roll, power and stabilize. Primero, ocuparse del cabeceo, de corregir el cabeceo, no importa que estemos en vuelo invertido o en vuelo de condiciones con la cabeza para arriba. Por eso no digo de tirar la palanca para adelante ni para atrás al controlar el cabeceo, sino hacia mis pies o hacia mi cabeza. Porque si estoy invertido, siempre es hacia mis pies y hacia mi cabeza que quiero ir con el movimiento de cabeceo, de pitch del comando. Inmediatamente corregir
volver a la condición de vuelo normal el roll, si está en una actitud de banqueo inusual, aumentar o quitar potencia según donde esté la nariz del avión, y por lo último, estabilizar, habiendo hecho esas tres cosas, estabilizar el avión y mantenerlo estabilizado, recuperarlo y mantener el vuelo normal recuperado. La relación que existe entre la pérdida de velocidad o stall, pérdida de sustentación, con el peso y la altitud, es muy importante que tengan presente que a una determinada velocidad de pérdida calibrada, en nudos de velocidad calibrada, y en las líneas oblicuas, distintos pesos de la aeronave, en libras y en kilogramos, y en las ordenadas, la pressure altitude en 1000 pies, cada 1000 pies, tengamos presente que a una altitud constante, a una pressure altitude constante, por ejemplo, a 7000 pies, si tiramos a 7000 pies distinto peso de la aeronave, cuando cortamos la línea del peso, bajamos y vamos a encontrar nuestra velocidad de pérdida de sustentación a 7000 pies uniformemente y con distintos pesos. Ustedes ya con esta referencia van a notar lo que dice la nota, que un incremento del 20% en el peso de un aeroplano producirá un aumento en su velocidad de pérdida superior al que causaría un aumento del 2000% en variando la pressure altitude, la altitud, si se mantuviera, en este caso, sin cambios, el peso. A un mismo peso, cualquiera que tomen ustedes, el de 50.000 libras, 22.680 kilos, fíjense que el rango de dispersión que cambia la velocidad de pérdida a medida que aumenta la altitud es significativamente menor a lo que a una altitud constante cambia la velocidad de pérdida respecto al peso. Es muy importante que tengan presente, por lo tanto, que la influencia del peso en la velocidad de pérdida o stall es mucho mayor que la influencia del cambio de densidad por el incremento de altura. Por lo tanto, recordemos la relación del coeficiente de sustentación con el ángulo de ataque, que a medida que aumento el ángulo de ataque, mi sustentación por cambiar el coeficiente de sustentación se incrementa significativamente hasta un punto que es muy importante, que es el coeficiente de sustentación máximo, o CLmax, o alfa max por ángulo de ataque máximo, o AOA, critic AOA, o ángulo de ataque crítico. Por lo tanto, cualquier cosa que estemos del revés de ángulo de ataque inferior al crítico, vamos bien y la vida nos sonríe. Cualquier cosa que se aproxime o mucho más supere el ángulo de ataque crítico, vamos para el lado de la tristeza y tenemos el recurso de inmediatamente. La primera acción que definitivamente tenemos que tomar es reducir dramáticamente el ángulo de ataque para volver a estar con un ángulo de ataque por debajo del crítico. La recuperación de barrena incipiente y desarrollada difiere ligeramente, en el sentido de que muchos autores sostienen que la barrera incipiente, que es la que apenas llega todavía a dar un rolido del avión en forma vertical, se corrige igual que las actitudes anormales, se considera una actitud anormal. Por lo tanto, se corrige en esta secuencia con pitch, roll, power y stabilize, corrigiendo cualquiera de los tres que estén desviados o todos y en ese orden. Ahora, cuando una barrena se encuentra desarrollada, se considera, ¿por qué decimos incipiente? Dura alrededor de 4 a 6 segundos en aeronaves, en aeroplanos relativamente livianos, implica aproximadamente los primeros 2 giros.
cuando todavía no se llega a un giro y hasta un máximo de 2 revoluciones de la aeronave sobre su eje longitudinal, se considera incipiente y se recomienda corregirla como cualquier actitud inusual. Purpose. ¿Cuál es el propósito? Que en inglés es purpose. Pitch, roll, power, stabilize. La barrena desarrollada se considera aquella con una velocidad, régimen de descenso, régimen de rotación y factor de carga estabilizado. En una barrena siempre el factor de carga no supera a 1. Si tenemos más de un G en una barrena, entramos en otra cosa o estamos haciendo voluntariamente otra cosa. Un spiral dive, cualquier otra cosa que la veremos en cualquier asignatura posterior a esta. Los pequeños aeroplanos de entrenamiento pierden aproximadamente 500 pies por cada giro que demanda aproximadamente 3 segundos. Y la recuperación y control, el ala recupera sustentación, los pequeños aeroplanos de entrenamiento habitualmente recorren la barrena aproximadamente entre un cuarto y un medio giro luego de aplicar la técnica adecuada. Y la técnica adecuada, según la NASA y muchos autores, es PARE, como mnemotécnica PARE. Power, reduce. Aileron, neutral. Rudder, opposite. Elevator, stabilize. Stabilizer no, stabilize, estabilizar. Por lo tanto, reducir la potencia si está aplicada, una vez que entramos en barrena, alerón, llevarlo neutral, el timón de dirección es lo que tenemos que aplicar decididamente en el sentido contrario al del giro que está produciendo hacia donde se está rotando el avión sobre su eje longitudinal, y con el elevador estabilizar después que dejó de entrar en barrena, volver al vuelo normal. Hay aproximadamente 39 tipos de barrenas diferentes. Las 3 más comunes son lo que se llama barrena erecta, en donde si imaginamos un eje vertical, el aeroplano gira alrededor de su eje longitudinal bastante verticalmente y en forma bastante uniforme sobre su eje, rotando de esta manera. La barrena invertida es un rolido y guiñada en direcciones opuestas, porque se entró en barrena en una condición de invertido. Es exactamente igual la trayectoria que se describe, si la pudiéramos ver o dibujar, pero la aeronave va a estar volando invertido. Y la barrena plana es solamente guiñada. La aeronave no rota sobre su eje longitudinal, sino que rota bastante violentamente sobre su eje vertical, o sea, guiñando, pero sin bajar la nariz o bajando muy poco. Les agradezco muchísimo. Nos vemos en la próxima. Y no olviden tomar nota de todo lo que necesiten.